Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y serán sus siervos. Y seréis sus siervos, y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a los oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los varones de Israel: Idos cada uno a su ciudad. Parece una historia trágica, ¿verdad? Pues bien trágica. Pero ¿sabe una cosa? En el capítulo 7 le prediqué y hablé de cómo la vida de esta gente fue transformada en cuestión de segundos. Después de 20 años de vivir en derrota, viene Samuel y los lleva a una reconciliación, a reconocer que ellos habían pecado. Y viene la Biblia dice que cuando ellos vuelven a Dios, Dios empieza a reinar. Mire qué mal negocio sacar a Dios de nuestras vidas y que Dios no sea el rey de nuestras vidas. Mire, y la Biblia dice que mientras Samuel reinó, mientras Samuel era juez de Israel, dice que ellos tuvieron victoria. Ellos estuvieron bien, hermano. Todo lo que ellos cosechaban era para ellos. Dios los bendecía. Ellos tenían autoridad sobre el enemigo. Recuperaron lo que el enemigo les había quitado.
pero después, dice la Biblia, ahorita vamos a entrar al texto, después que Samuel envejece, pasó una vida, hermano, pasaron años, no sé, como 40, la Biblia realmente no le he descubierto cuántos años juzgó Samuel al pueblo, pero fue una vida en victoria, hermano, una vida de que todo lo que ellos hacían, todo tenía fructífero. El enemigo tenía temor de meterse contra Israel, hermano, y es lo mismo hoy en día. ¿Sabe una cosa? Eso es lo triste, que los hombres de Dios envejecen, pero ¿sabe una cosa? Hay alguien que nos ha dejado Dios, que nos va a liderar, y es el Espíritu Santo. Él nunca se envejece, Él no pasa de edad, y Él siempre está con nosotros para guiarnos. Hermano, si Jesús venció en la cruz del Calvario, si Él dice que en la cruz del Calvario fue vencido el enemigo y nos dio autoridad contra el enemigo, y el enemigo es un enemigo derrotado que no tiene poder, Dios nos ha dado. ¿Y por qué entonces el enemigo tenía autoridad sobre este pueblo? No es que Dios no quisiera vencer al enemigo, no. Hermano, cuando el enemigo no puede entrar en nuestras vidas, cuando el enemigo no puede pasar la autoridad de Jesús, ¿sabe una cosa? Somos nosotros los que cedemos autoridad. Y eso es lo que le pasó a este pueblo. Este pueblo empezó, no, el enemigo tenía temor, sino que empezó, ¿qué? A seducirlo con las cosas del mundo, hasta llegar a un punto que ellos ya no querían vivir como Dios quería y como Dios mandaba. Ellos querían vivir como los demás pueblos, hermano, y eso es lo que el enemigo siempre ha tratado de hacer en el pueblo de Dios. Podemos ver en Balaán, el profeta, Balaán no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero sí le dio un consejo. ¿Sabe qué? Sedúcenlo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, óigame bien, Dios nos ha dado el poder para tener autoridad sobre el enemigo, y el enemigo solo tiene autoridad cuando nosotros le cedemos la autoridad. Óigame bien, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos, ¿por qué? Por jueces, dice, sobre Israel. ¿Quién era un juez? En aquel tiempo era un juez alguien que estaba entre el pueblo y Dios. Cada vez que había un problema, el pueblo de Dios venía a consultar a este juez. ¿Para qué? Para que él fuera y pudiera, ¿qué? Traer la paz y pudiera solucionar el problema. Hermano, y Dios nos ha puesto aquí en esta tierra, ¿para qué? Pues el hermano decía, para ser luz del mundo, para que los impíos puedan ver en nosotros la sabiduría de Dios. Santiago dice que nosotros, óigame bien, tenemos la sabiduría de lo alto, y esa sabiduría solo es Cristo Jesús. Óigame bien, eso es lo que hacía un juez en aquel tiempo. Venía el pueblo cuando tenía un problema y lo consultaba, y el juez tenía que tener la sabiduría, y si no la tenía, venía y oraba a Dios para que Dios dijera y determinara la solución del problema. Pero óigame bien, dice: el nombre de su primogénito fue Joel, el nombre de Abías, y el segundo eran Abías. Dice: pero no anduvieron, ¿por qué? Por los caminos de su padre. Hermano, óigame bien, Samuel era un hombre de Dios. Samuel era un hombre que la Biblia dice que Dios no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras. Y eso, ¿qué es lo que me dice a mí, hermano? Que Dios nos ha dado una cosa que se llama libre albedrío. Decisión personal. Hermano, ¿usted cree que Dios quiere que usted viva en derrota? ¿Usted cree que Dios quiere que usted viva en enfermedad? ¿Usted cree que Dios quiere que usted viva en opresión? No. Dios no quiere eso para sus hijos. Dios no quiere eso para sus hijos. Pero ¿sabe qué? Hay algo que Dios nos ha dado, y es una libre decisión. Y el hombre era un hombre de Dios. Samuel era un hombre de Dios. Pero sus hijos, dicen, no anduvieron por sus caminos. Dice, pero no anduvieron los hijos por los
por los caminos de su padre. Óigame bien. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. Hermano, estamos viviendo ¿qué? En un mundo peligroso. Estamos viviendo en un mundo, hermano, que quiere arrasar con todo, hermano. Y óigame bien lo que dice. Y dice, pero antes se volvieron ¿qué? Tras la avaricia. Se volvieron tras la avaricia. ¿Qué es lo que me dice ellos, hermano? Que ellos empezaron a caminar, pero se dieron vuelta. Hermano, yo no creo que Samuel los haya puesto viendo la situación. No, yo pienso que ellos tenían un estilo de vida bien. Pero cuando llega el momento, hermano, ¿sabe qué? Óigame bien, dice, y eran jueces, ¿dónde? En Beerseba. ¿Sabe qué lugar era Beerseba? Era un lugar seco, era un lugar árido, hermano. Era un lugar donde escaseaba el agua, era un lugar de desierto. Y muchas veces nosotros como líderes llegamos a ese punto de desierto. Muchas veces llegamos al punto y es cuando viene la tentación. Hermano, ¿usted cree que ellos se fueron tras la avaricia porque tenían dinero? No, ellos se fueron tras la avaricia porque les hacía falta algo. El dinero. Y muchas veces como líderes pasamos esas pruebas. Llega el momento del desierto y es cuando el enemigo va a venir a tentarlos. Y dice, se fueron tras la avaricia. ¿Sabe qué, hermano? Se fueron tras la idolatría. Tenían a un padre que les había enseñado el camino. Tenían un padre que había enseñado y había vivido los caminos de Dios. Tenían un padre que lo que él decía se cumplía. Pero llegó el momento que ellos tenían que tomar una decisión. Samuel hizo su parte. Dios ha hecho su parte. Dios hizo su parte en la cruz del Calvario. Ahora te toca a ti tomar la decisión correcta. Amén. Y dice, óigame bien, pero no anduvieron en los caminos de su padre. Dice, antes se volvieron tras la avaricia, ¿qué? Dejándose sobornar. Mira el tiempo en el que ellos vivían. Hermano, es un tiempo parecido. ¿Qué? Hermano, si ellos se dejaron sobornar es porque había gente perversa. Y en este tiempo también, hermano, tenemos que caminar como luz. Tenemos que caminar como la luz de este mundo, como Dios quiere que caminemos. Y mire lo que sigue diciendo. Antes se dejaron sobornar, pervirtiendo ¿qué? El derecho. Estos hijos de Samuel habían visto cómo su papá juzgaba. Estos hijos de Samuel habían visto cómo su papá se comportaba. Pero a la hora de que ellos iban a juzgar, ¿qué? Si alguien les ofrecía dinero, ellos pervertían el derecho, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hermano, hay algo poderoso aquí. Para Dios no hay favoritos. Eran hijos del profeta, pero Dios no hace distinción de personas. La Biblia dice que el que camina en justicia le agrada a Dios. Dios no hace diferencia de personas. Que el que se acerca a Él no lo echa afuera. Amén. Óigame bien lo que sigue diciendo. Dice, entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá a ver a Samuel. Óigame bien, los ancianos, ¿quién eran los ancianos? Eran los líderes. Aparte de los jueces, de los que estaban puestos, habían líderes. Y ellos dijeron, vamos a ir a Samuel. Vamos a ir a Samuel. Hay algo, hermano, que quiero decir algo. ¿Sabe qué no tenían estos hombres? Era una relación con Dios. No tenían una relación con Dios. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es la que te va a ayudar a permanecer firme y a liderar como Dios quiere que lideres. Hermano, cuando terminemos yo quiero mostrar los caminos que Samuel caminó. Yo quiero que usted vea los caminos que Samuel caminó. Queremos ser líderes victoriosos, queremos ser líderes de bendición en un mundo perdido. Tenemos que aprender a caminar los caminos que los líderes, que Dios deja marcados en la palabra de Dios. Óigame bien, entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, ¿qué? Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas ¿qué? Las naciones.
Óigame bien cómo estaba el liderazgo del pueblo de Israel. Hermano, los jueces estaban mal y el liderazgo estaba mal. El pecado de esta gente vino y sacó el pecado de los otros, de las otras personas. ¿Por qué no habían venido antes cuando Samuel estaba dirigiendo el pueblo? ¿Por qué, hermano? Porque sabían que no tenían una excusa. Y muchas veces nosotros buscamos una excusa para sacar nuestro pecado. Mira, hermano, ¿dónde estaba entrando ya el enemigo? ¿Dónde estaba ya su corazón? Ya no estaba en Dios, sino que ellos habían puesto su mirada en el mundo. Ellos ya no querían ser gobernados por Dios, porque Dios era el que gobernaba, Dios era el que reinaba. Y ahora dicen, ya no queremos, en pocas palabras está diciendo, ya no queremos que reine la palabra de Dios. Ahora queremos ser como las otras naciones. Hermano, y podemos ver eso en la vida real de esta nación, cómo esta nación ha ido decayendo porque han sacado la palabra de Dios de las escuelas, han sacado la palabra de Dios de las familias. Cuando usted saca, óigame bien, cuando usted saca a Dios de su familia, las consecuencias van a venir. Y eso es lo que dijeron esta gente, óigame bien. Y le dijeron, danos un rey que nos juzgue como tienen que todas las naciones. Ya no queremos que Dios nos juzgue, ya no queremos ser juzgados con la palabra de Dios. No, nosotros queremos ser iguales que las naciones. Y eso es lo que muchas veces, hermano, muchas veces en nuestras vidas se va metiendo el mundo. Poco a poco el hermano oraba. Y muchas veces vamos sacando a Dios de nuestro reinado. Y el sistema de este mundo empieza a gobernar nuestras vidas. Nadie cae de la noche a la mañana, sino es un proceso. Poco a poco el sistema de este mundo se va metiendo. El afán, el amor a la riqueza, el sistema de este mundo. Óigame bien, dice, ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Óigame bien, hermano, usted se puede molestar como cristiano. Óigame bien, dice la Biblia, aquí dice, y Samuel no le agradó. Pero Samuel no se puso a discutir con la gente. Óigame bien lo que tiene que hacer. Dice, y Samuel oró a Jehová. Mira, hermano, cuando hay situaciones que molesten nuestra vida, hay que ir a Dios. Hay que ir a Dios. Allí me muestra el carácter de Samuel. Hermano, se molestó. Pero no se molestó por lo de sus hijos, se molestó ¿por qué? Porque él sabía que estaban ¿qué? Desechando a Dios. Y hay algo que a nosotros tiene que molestarlos, hermanos, es cuando la gente desprecia y empieza a sacar a Dios de sus vidas. Usted no tiene por qué molestarse por lo que digan de su familia. Usted no puede molestarse porque hablaron de usted. Usted tiene que molestarse cuando usted está viendo que la gente está sacando ¿a quién? A Dios de su familia. Vaya y ore. Él juzgaba a la pueblo, porque no es a ti que te han desechado, sino a mí me han desechado. ¿Para qué? Para que no reines sobre ellos. Hermano, cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando Dios no es el Señor de nuestras vidas, cuando Dios no reina en nuestras vidas, en nuestras decisiones, hermanos, yo le estoy predicando lo que Dios habló a mi vida y lo que yo he vivido muchas veces. Cuando yo he tomado mis propias decisiones, cuando no he consultado a Dios, cuando he tomado decisiones según lo que yo creo, según el sistema, según lo que yo veo las situaciones, según lo que dicen las noticias, según si la economía va a caer, que dicen hay que ahorrar. Hay que trabajar más mientras hay, porque viene un momento de recesión. Pero a mí me dice la palabra que Jehová proveerá. Oiga bien lo que sigue diciendo. Dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen conmigo. Óigame bien. Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando dejamos la palabra de Dios,
cuando no nos guiamos por las enseñanzas de la palabra, cuando la palabra no reina en nuestras vidas, sacamos a Dios de nuestras vidas. Muchas veces hemos sacado a Dios de nuestras vidas. No dejamos que Él nos gobierne, que nos guíe. Y óigame bien lo que sigue diciendo. Dice, mira hermano, cuando yo empiezo a caminar por mis palabras y por mis ideales, empiezan a venir las consecuencias. Yo creo que es bueno, me parece que es bueno. Queremos ser como las otras naciones, porque veo al vecino que aunque no sigue a Dios, prospera. Voy a ver si lo que él hace me funciona. Qué triste que cuando el mundo se llega a arraigar y se endurecen los corazones. Llega un tiempo que el corazón se pone tan duro que la gente sabe que va a una destrucción, que la gente sabe que va a sufrir, pero aún así aman las cosas del mundo. Jesús dijo algo en Mateo 13, dijo: les hablo en parábolas para que oigan y no entiendan, para que vean y no vean, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Yo quiero que hoy te examines tu corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón cuando yo oigo la palabra de Dios? ¿Me habla? ¿Cuánto he anhelado las cosas del mundo? ¿Cuánto estoy con Dios? ¿Cuánto Él reina en mi vida? ¿Cuánto Él reina en mis decisiones? ¿Cuánto Él reina en todo lo que yo hago? ¿Reina en mi casa? ¿Reina en lo que yo veo en la televisión? ¿Reina en lo que yo veo en el teléfono? ¿Reina en mi boca? ¿Reina en lo que yo hablo? ¿Reina en lo que yo hago? ¿Cuánto Él reina en mi vida? Y óigame bien, dice, pero el pueblo no quiso ir, y nosotros seremos también, ¿qué? Como todas las otras naciones. Y oyó, dice Samuel, todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Dios. Las llevó a Dios. Hermano, hay cosas que nos duelen y hay que llevarlas a los pies de Dios. Porque Dios estaba oyendo cuando el pueblo dijo que no, pero Samuel las llevó a los pies de Dios. Líderes, hay caminos que necesitamos caminar. Y óigame bien, y estos son los caminos que Samuel caminó. Hablé de los caminos que los hijos tomaron, de los caminos de los ancianos que no quisieron que Dios reinara. Y estos son los caminos de Samuel. Óigame bien, dice 1 Samuel capítulo 7, versículo 15 en adelante. Y juzgó Samuel a Israel en todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta en Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó un altar. Óigame bien, y con esto quiero concluir. Estos son los caminos donde Samuel caminaba. Y era Betel, óigame bien, Betel, ¿sabe qué es Betel, hermano? Es la casa, el lugar de la oración. Es donde desarrollamos un estilo de oración. Es un lugar donde tenemos una comunión con Dios. Es un lugar donde tenemos experiencias con Dios. ¿Sabe quién caminó estos mismos lugares para ser un líder confiable? Fue Eliseo. La Biblia dice que fue a Betel, Gilgal, y cruzó el Jordán. Y a Samuel dice que iba y daba vuelta en Betel. Hermano, Betel es el lugar de la oración. Hermano, nosotros queremos triunfar en este tiempo. Nosotros queremos que Dios sea el rey de nuestras vidas. Queremos ser líderes de bendición. Tenemos que caminar por Betel, el lugar de la oración. Es donde tenemos experiencias con Dios. Es donde somos formados en la oración.
Óigame bien, Betel, el lugar de la oración, es el lugar donde somos desarrollados nuestra vida de oración para ser establecido. Dice, en Betel es donde tenemos nuestras propias experiencias. ¿Por qué? Hermano, en Betel fue donde tuvo las experiencias Jacob. Algo interesante que usted puede leer, hermano, Jacob dice que salió de Beerseba, salió del lugar de sequedad, y es cuando llegó a Betel. Hermano, Dios no quiere que tú vivas en el lugar seco. Dios quiere que salgas a tener experiencias con Dios. Hermano, el desierto. Hermano, en Betel va a ser formado. Tú tienes que tener un estilo de oración. Tú tienes que tener experiencias con Dios. Óigame bien. Dice, en Betel es formado y dice, y un caminar con Él también, dice, para confirmar en Dios cuando no hay nadie. Hermano, en Betel somos formados, en la oración somos formados. Hermano, Dios no tiene favoritos. Hermano, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, y Dios te llamó para que seas un líder de bendición. Dios te llamó, hermano, porque hay un mundo perdido y Dios quiere que camines por este lugar, Betel, lugar de la oración. Óigame bien, el otro camino que este hombre caminaba, Gilgal. Hermano, Gilgal representa donde Dios trata con nuestra carne, donde Dios trata con nuestras vidas, con nuestras decisiones. Hermano, tenemos que caminar primero donde en Betel para poder tener victoria en Gilgal. Tenemos que tener un estilo de vida en oración. ¿Sabe cómo yo sé eso? Porque Jesús tuvo que tener oración para poder vencer la carne, para poder tener decisión propia. La Biblia dice que oró y Él dijo: orad para que no caigas en decisión, en tentación. Hermano, y allí donde muchos de nosotros estamos batallando, en la carne. Óigame bien, dice, Gilgal es donde los hábitos carnales son cortados. Dice, hermano, es cuando José circuncidó al pueblo de Israel. Dice, y allí, hermano, allí adquirimos responsabilidad para crecer espiritualmente, para la palabra de Dios. Hermano, cómo Dios trata con mi carne, por la palabra de Dios. Dios usa la palabra de Dios para tratar mi vida, mi carne. Hebreos 4 dice, óigame bien, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne que los pensamientos del corazón. El líder tiene que tener un estilo de oración. El líder tiene que tener una vida en la palabra de Dios. Si no, vamos a ser líderes como estos, llenos de avaricia, líderes como los que tenía Elí, adúlteros, oración y palabra. Y la segunda dice, iba a Betel, Gilgal. Y la tercera que dice, Mizpa, lugar de reconciliación. Hermano, tenemos que reconocer que Dios es grande en misericordia, que Dios ama a las personas, que no importa qué tan hundidos estemos, si nosotros reconocemos que Jesucristo pagó nuestro precio, que Jesucristo nos ama y que nos arrepentimos y cambiamos nuestro estilo de vida, Dios es rico para perdonarnos. Es lo que hizo el pueblo de Israel cuando llegó a Mizpa. Dice, Samuel les dijo, arrepiéntanse, quiten los dioses ajenos, porque ¿sabe qué? Dijo, y vengan a Mizpa, vengan al lugar donde vamos a reconciliarnos con Dios. Y dice la Biblia que estuvieron en Mizpa, y allí, ¿qué? Mataron el cordero de Dios. Tenemos que caminar en Betel, en Gilgal y en Mizpa, reconociendo el amor y la gracia de Dios, para ser líderes en medio de este mundo perdido, para ser líderes en medio de este mundo, ser líderes de luz y llevar palabra de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Voy a orar.
Padre y buen Dios, gracias por tu palabra. Señor, he compartido tu palabra, gracias por tu presencia. Señor, sé que tu palabra nunca regresa vacía. Señor, tú conoces los corazones. Tú sabes, Señor, a quién hablaste. Tú sabes cuántas veces, Señor, tal vez han hablado y le han dicho: tú, Señor, has hablado y has llamado con lazos de amor. Hoy es el día. Hoy es el día que si tú has andado caminando lejos de la voluntad de Dios, yo te digo en este día, Jesús sigue con los brazos abiertos. Jesús sigue esperándote. Si has caminado fuera del reinado de Dios y has caminado por años y has fracasado en todo y no hay alegría en tu vida, hoy es el día que Dios quiere decirte: hay reconciliación mediante Cristo Jesús. Habrá alguien que quiera que Cristo sea su rey en esta vida. Habrá alguien que quiera que Jesús reine en su vida. Habrá alguien que diga: yo estoy cansado